¿Por fin vamos a tener gala? Pues por fin, yo hasta que no termine no lo tengo muy claro, pero sí, va a haber gala en otro sitio porque hacía falta una fecha próxima, nunca se sabe qué puede pasar en los próximos meses y con todas las medidas de seguridad y más todavía de las legalmente establecidas. Y eso que cuando la suspendisteis apurasteis casi al máximo porque era el viernes y hasta poco antes no decidisteis suspenderla, claro, nadie sabía la que se nos venía encima. Pues lo suspendimos sí, el día de antes y cambiamos la jornada de los premios por jornada de preparación para lo que nos venía, porque nos habían avisado que iba a haber estado de alarma el día de después, o sea que fue una jornada totalmente distinta. Como decíamos con la pandemia, bueno, hay condiciones especiales en todo, pero también las va a haber en esta gala. ¿Os ha complicado mucho la vida? Cuéntanos un poco cómo va a ser, porque entre otras cosas va a faltar público. Pues nos ha faltado, sí, ha sido de verdad muy difícil llevarla adelante. El público va a ver pues mucho menos de lo establecido legalmente, solamente va a ver la gente justa, o sea, los nominados, gente que va a entregar premios y gente de la prensa y ya está, y organización solamente. Va a haber por supuesto hidrogel por todos sitios, el fotocol por vez primera se va a colocar en la parte exterior, en este caso del teatro vamos, no teatro sino el Palacio de Congresos de Huesca. Estamos siempre acostumbrados a ir a teatros, ¿no? Va a ser la primera vez que vamos a un Palacio de Congresos, también va a ser un sitio más amplio, eso también nos da mucho juego a la hora de colocar a la gente, ya que no va a haber gente puesta junta, siempre va a haber alguna butaca de separación y bueno, pues todo lo que sabemos que hay que hacer y siempre cositas extras, ¿no? Porque no es suficiente para contener la COVID. ¿Y los premios, por ejemplo, cómo va a ser la entrega del premio? ¿Se van a recoger de una mesa? ¿Se van a entregar previo lavado de manos con gel? ¿Cómo se va a hacer? Pues sí, se van a dejar en una mesa y la persona que lo recibe lo recogerá de la mesa tal cual. Va a ser un poco raro, es verdad, pero bueno, se hace así. Algún premio sí que se va a entregar con guantes, pero bueno, se verá porque siempre tenemos sorpresas, siempre tenemos alguna situación extraña en este show, en esta gala y a veces no es posible dejarlo en una mesa y que se recoja, pero eso ya se verá durante el transcurso de la misma. Oye, ¿y la pandemia ha acabado con una cosa clásica de las galas que son los agradecimientos interminables o no? Eso no hay pandemia que lo pare. Pues hay cosas que no cambian y yo creo que con lo mal que lo estamos pasando además, a lo mejor la gente tiene más ganas de decir más cosas, ahí hay que tener mucho cuidado. Sí que ha terminado con algo que era como, para la organización desde luego, era el mejor momento de la gala, que era la posgala, cuando lo celebras, la celebración. No va a haber celebración y es una pena porque además siempre en la organización siempre decimos qué ganas de que pase todo, de que haya salido bien y poderlo celebrar. Bueno, pues en este caso no lo celebraremos. Claro, y entonces cada uno para su casa. Pues cada uno para su casa. Así va a ser, yo creo que es lo responsable y el hecho de que podamos hacer la gala es de verdad muy positivo. No las tenemos todas con nosotros, entonces el que se haga es para estar muy contentos y es la celebración, tal cual, nos quedaremos en eso.